Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Ya vieron a nuestro invitado que era sorpresa? No es cierto, ya les habíamos dicho, porque teníamos el pendiente hace una semana que les dijimos que iba a estar aquí otra vez para resolver algunos pendientes que tenemos por ahí en la cuestión laboral. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Buenos días, compañeros. Buenos Omar, días, maestro maestra. David. ¿Qué tal, Margarita? Buen día. Buen día, David. Bienvenido. Buenos días, maestro. Bienvenidos a todas y todos quienes nos escuchan o nos ven en cualquiera de las plataformas por donde se transmite su programa Foro Jurídico. Comenzando una semana más de inmenso ajetreo, de caos vial, de buenas noticias, de malas noticias, pero bueno, aquí estamos listos para iniciar la semana. De todo un poco, ¿no? Claro. Bueno, claro, estamos en redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, estamos transmitiendo 24.1 de televisión abierta y por supuesto por nuestra frecuencia universitaria 89.5 en FM, ahí estamos. Si tienen alguna pregunta, llámenos, mándenos un mensajito de texto o háblenos, háganos la pregunta y con muchísimo gusto se la pasamos aquí al maestro David Macías, que nos acompaña, especialista, por supuesto, en Derecho Laboral, que la semana pasada por ahí hablaba yo de un ejemplo que se vivió muy de cerca en relación a cuando el Seguro Social nos da de baja y bueno, pues hoy no será la excepción, haremos algunas otras preguntas aquí al maestro David. Ahí están los teléfonos 4421 92 12 93, 4421 92 1200, extensión 37120 son los teléfonos en cabina para que nos llamen y hagan las preguntas correspondientes. Maestro, se quedaron por ahí varias cosas que te queremos preguntar. Adelante, que nos ilustres, maestro, con tu sabiduría. Más bien, son varias cosas de las que todos debemos de preguntarnos. Ajá. Como por ejemplo. Por ejemplo eso, el pago de la incapacidad. Sí. Todo mundo dice, oye, ¿por qué el Seguro Social solamente paga hasta el cuarto día o empieza a pagar hasta el cuarto día en adelante? Ajá. ¿Y qué pasa con los primeros 3? Ajá. Bueno, ahí hay dos circunstancias. Primero hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 42 establece la posibilidad de las incapacidades. Sí. Y de ahí se tiene que uno relacionar con la Ley del Seguro Social, que establece en el artículo 96 que a partir del cuarto día el subsidio del pago del salario es por parte del Seguro Social. ¿Y los otros? Pero los otros 3, ¿qué pasa? Entonces resulta que si es una incapacidad por riesgo de trabajo, entonces debe de pagarse completa una vez acreditada por parte del Seguro Social. Ok, sí. Pero si es una enfermedad general, queda a la disyuntiva, ¿quién debe de pagar? El Seguro Social, que dice que a partir del cuarto día, entonces no es. Y entonces tendría que ser el patrón esos primeros 3 días, si fuera enfermedad general. Pero resulta que la ley no es muy clara, no dice es obligación de, sino lo deja a la disyuntiva, porque primero tienen que evaluar qué tipo de incapacidad le van a dar al trabajador. Claro, por Y supuesto. posteriormente de eso determinar quién es el responsable del pago de esos días. De esos 3 días que nos están por ahí bailando. Oye, fíjate que yo la semana pasada de lo que te preguntábamos me quedé pensando porque alguien por ahí me hizo esa pregunta y no supe qué responder. ¿Qué pasa si yo trabajo para una institución, una empresa que me ha dado seguro y todo, pero fuera de la empresa, o sea, afuera yo sufro un accidente, no iba para el trabajo, no venía, supongamos que es un día que no laboro el sábado o el domingo, sufro un accidente y como consecuencia del accidente me queda una discapacidad que ya no me va a permitir ir al trabajo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Me van a dar de baja porque no fue accidente de trabajo? ¿Tiene la obligación el seguro de atenderme y darme mi incapacidad ya de por vida? ¿Qué pasa en ese caso? Es que sí, aquí hay 2 circunstancias. Primero, determinar por qué se dio, cómo fue que se dio y dónde se dio. Segundo, la prestación del Seguro Social o la prestación del servicio del Seguro Social es una prestación que va adyacente a que estés dado de alta porque tú tienes un trabajo que cumple con la seguridad social del patrón. Sí.
Por lo tanto, el trabajador puede acudir al Seguro Social, claro, aunque no sea accidente de trabajo, aunque no haya sido en el traslado. Claro. ¿Por qué? Pues es un accidente. Sí. Y entonces, la ley del Seguro Social determina claramente cuáles se pueden considerar accidentes de trabajo y cuáles no, como enfermedades generales. Ok, sí. Pero sí, si sí. de ese accidente tuvo como consecuencia una discapacidad o incapacidad, lo primero es que tiene que determinar el Seguro Social qué tipo. Y si dentro de el esquema que ustedes tienen de aportaciones de seguridad social cumplen con las semanas requeridas para el otorgamiento de una incapacidad por invalidez permanente parcial, por incapacidad permanente total o parcial, entonces ya se determina qué es lo que tiene que hacer el Seguro Social. Ya. ¿Quedan desprotegidos? No. Lo que hay que revisar es cuántas semanas tenemos cotizadas, si cumplimos con los requisitos mínimos que establece la ley, si sí los cumplimos, qué trámite administrativo debemos de generar para efecto de que el Seguro Social cumpla con su obligación del otorgamiento de la pensión por invalidez parcial o permanente, dependiendo del grado. Oye, David, y en ese caso, ¿quién pone el monto? ¿El seguro? Viene establecido en la ley, pero primero tienen que determinar el grado No. de incapacidad o discapacidad que se le quede al trabajador en este caso. David, quiero introducir un par de temas polémicos. Ah, caray, bueno. Ahora que Margarita comentaba esta situación del accidente de trabajo, aparentemente vivimos en un país que ha evolucionado mucho en cuanto al acceso a derechos sociales. Sí. Sin embargo, no hace mucho tuvimos noticia del triste caso de los mineros en Coahuila, Sí. en donde, pues derivado de la naturaleza de su trabajo, un trabajo de riesgo, pues salen a la luz un montón de irregularidades, ¿no? Claro. Por parte de, en este caso, los concesionarios de la mina, los dueños, los patrones, no lo sé. Un poco plantear esta precariedad en donde todavía se encuentran muchos trabajadores y que en este caso, pues más que un accidente, pues todos sabemos cuál ha sido el triste desenlace, incluso a nivel de una intervención del gobierno federal para brindarles apoyo a las familias. Entiendo que ahí se negoció ya una indemnización con una parte de las víctimas. Quisiera preguntar tu opinión de ese caso en principio y cómo fue una solución política. ¿Dónde está la ley en ese sentido? ¿Dónde están las autoridades que tendrían que regular en este caso pues los distintos protocolos de seguridad de un campo tan complejo como sería la minería? Pero que hay muchos otros. Y el otro tema que ya nada más deslizo sobre la mesa, a ver si nos da tiempo, es el tema de los contratos por honorarios. Los empleados por honorarios, aquí en la universidad hay maestros por honorarios, pero no somos la única institución, hay muchas instituciones. Exactamente, ¿qué derechos tienen? Ok. Primero vamos al primer tema. Los mineros. Los mineros. Situación Tristemente. compleja, triste. Sí. De aquí les mandamos un abrazo a las familias que tuvieron ese percance. Desafortunadamente para ellos, hasta donde conocemos, no estaban asegurados. Así es. Así es. Al no estar asegurados, el patrón estaba incumpliendo con una Sí. obligación que evidentemente se transformó en una obligación del Estado. ¿Por qué asumió el Estado el tratar de pagar una indemnización? Porque incumplió con la revisión. Ya. Es decir, si el Estado cumpliera con la obligación de inspección de esos lugares en donde les requiera los elementos mínimos del cumplimiento de las normas de seguridad social, Claro. posiblemente hablaríamos de otro tipo de Claro. aspectos indemnizatorios. En este caso, ante el incumplimiento del Estado por una obligación de protección de seguridad social de los trabajadores, es que optaron por indemnizar. Desde mi punto de vista, fue una aspirina. ¿Por qué una aspirina? Porque estamos en un lugar donde proclamamos o tratamos de evidenciar que nuestro Estado está cumpliendo con la ley.
escuchamos en las mañaneras muchas veces, la ley es la ley, y no por el hecho de ser la ley parte de una obligación lisa y llana, sino porque es una esencia de un Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho debe de haber normas que regularicen cualquier actividad. Una de ellas es la de los mineros, y por lo tanto ellos deberán de haber estado asegurados y haber cumplido, los patrones, quienes hayan sido, el tener el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. ¿Qué descubrimos? Que no estaban asegurados. Claro. Bueno, a la fecha hay una circunstancia de incertidumbre porque no está determinado, aun cuando lo han manifestado, quién es el patrón. Sí, exacto. Esa era la otra, bueno, una duda que me asalta. El hecho de que el Estado asuma esa responsabilidad por la omisión de no haber supervisado, ¿exime de algún modo la responsabilidad del patrón? No, ni del patrón, pero peor aún, del Estado tampoco. Claro. Porque si ustedes recuerdan, en la reforma del 2017 se planteó la responsabilidad de los servidores públicos por las omisiones al no cumplimiento de las obligaciones en su ejercicio como servidor público. En este caso en específico, ellos debieron de verificar el estado, la naturaleza y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de esas personas. No lo cumplió el Estado, por lo tanto, los servidores públicos que en su entorno debieron de haber realizado aquellas conductas tendientes al cumplimiento, al no realizarlo, tuvieron una omisión. Correcto. Si fuera cierto que lleváramos a cabo una aplicabilidad de la norma estrictamente en el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, en este momento ya tendrían que haberse iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa. Claro. En contra de todos y cada uno de los servidores públicos, comenzando por la secretaria del Trabajo a nivel nacional, porque resulta que los mineros es competencia federal. Correcto. ¿Sí? Sí, bueno, es tan triste, digo, porque yo no sé nada de minería ni cosas así, pero ¿cómo es posible que las entradas de los mineros fuera por un pozo? Ese es uno de los aspectos, pero si ustedes leen el reglamento de inspección de la Secretaría, de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependiendo de la rama, tiene diversas circunstancias de cumplimiento de obligaciones en cuanto a las condiciones generales de trabajo que se presentan de los trabajadores. Y en este caso, claramente, todas fueron violentadas. Pues sí. Sí, porque dice, imagínate entrar así en picada por un pozo 60 metros. La salida de emergencia, ¿dónde existe? Exacto, exacto. Que ahora lo que están pretendiendo hacer para sacarlo sí es una entrada como debería de existir diversa. En una mina, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero eso lo dejaremos vayamos para al otro segundo tema. Sí, el segundo me decías. Sí, en el caso de toda la población, todos los profesionistas que son contratados por honorarios, Exacto. que además parece que ahora ya es la tendencia, Sí, ¿no? sí, pareciera. Con, no sé, la intención es justamente darle la vuelta a los derechos sociales, a generar... Pareciera que es evitar, ¿no? Sí, prestaciones, todo esto. Un trabajador que es contratado por un esquema de honorarios, ¿qué derechos tiene? Primero, vamos a ser sinceros y tenemos que distinguir claramente entre un trabajador y una persona que presta sus servicios profesionales por honorarios. Correcto. El trabajador cumple con 3 características: dirección, salario y horario. El de servicios profesionales extiende un recibo por honorarios, no tiene ninguna de estas 3 características en sí. He escuchado a muchos compañeros que me dicen, oye, pero les están pagando. Sí, pero extiende un recibo de honorarios que está perfectamente identificado en materia civil, que distingue totalmente la relación entre una relación laboral y una prestación de servicios profesionales. Claro. ¿Qué derechos tienen? Ninguna. ¿Por qué no lo tienen? No porque no lo consideren, sino porque ellos, al prestar sus servicios profesionales... En el caso de los segundos. En el caso de los segundos, estamos hablando de una perfectamente identificación de personas que rigen en materia civil.
Y en el caso de los trabajadores es completamente distinto, porque desde que inician, dice la ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, por ejemplo, que a los 6 meses ya te puedes basificar. Si el empleador, una vez expedido el nombramiento, artículo 2 de la ley, prestas tus servicios 6 meses, pues entonces ya puedes solicitar tu basificación siempre y cuando la partida presupuestal exista y la necesidad del cumplimiento de las obligaciones de ese servidor público sean requirentes. En el cambio de los servicios profesionales, ¿no? Pero aquí lo que decía Omar, pareciera que es evitar. ¿Qué pasa si me dan, gobierno del Estado me dice, vente a trabajar, te doy un contrato de 3 meses, ¿no? Y yo digo, bueno, pues va, 3 meses a ver qué pasa. Y luego se vencen los 3 meses y me dice, te voy a dar otro contrato por 3 meses. Esto evitaría que yo pida que me dieran la base, no? Qué buena que la pregunta la maestra, porque muchos tienen esa incertidumbre. Oye, es que me van a poner un contrato a prueba de 3 meses. Ya lo cumplí y me dieron otro por otros 3 meses. Bueno, la ley es muy específica, 6 meses, y fue de manera continua y no se finiquitó en la primera y no hubo un descanso y se continuó. Entonces hay una relación laboral continua y por lo tanto se puede solicitar la basificación. Ese es después de los 6 meses. De los 6 meses. ¿Y sería el caso para las universidades, David? Todos estamos obligados a... lo que sí es muy importante es establecer qué tipo de contrato de relación laboral se obtuvo. Si es plenamente identificada como una prestación de servicios profesionales, está en el impedimento de la relación laboral. Claro. Ok. Ahora, cuando a ti te contrata alguna institución y que te pide que firmes un contrato de exclusividad, ¿es válido? La exclusividad es un término que se utiliza ahora un tanto como aquel manifiesto que les dan a firmar, en donde la confidencialidad se vuelve parte de la prestación del servicio. Correcto. Esa exclusividad, más que exclusividad, se refiere a no vayas a divulgar, no vayas a pasarle, no le vayas a decir a mi contrario o a quien también presta el igual servicio que el que tú vas a prestarme, de las características específicas de la prestación del servicio que pueden ser benéficas para mí y que no quiero que se entere el de enfrente. Que es muy común en el campo de las tecnologías, ¿no? Y sobre todo por la competencia que existe en este momento. Claro. Lo vemos ahora tan diversificado que ustedes pueden ver claramente que una persona que hoy amaneció en un programa del Canal de las Estrellas puede cambiar al de TV Azteca en la semana siguiente. Sí. Y que ese aspecto de exclusividad se vuelve ya no tan obligatorio. Más bien queda ya en conciencia, en la prestación del servicio, en la forma en que se presta el servicio. Y del patrón ha ido minimizando o ha ido bajando la obligatoriedad de quererlos tener como exclusiva. Pasa a un término más bien de competencia leal y que además estamos en una competencia abierta. Sí, claro. El TEMEC es un caso perfectamente establecido que, por cierto, ahorita Estados Unidos está tratando de exigir el cumplimiento de ciertas características del TEMEC por incumplimientos en el aspecto de relación laboral. Ok. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero en el mismo laboral, ¿qué hago yo hoy en día si el patrón me despide? ¿No hay causa justificada? ¿Tengo que demandar o qué tengo que hacer? Ah, qué bueno que lo pregunta, maestra. A ver, resulta que muchos se enteraron de la reforma laboral, pero solamente se enteraron y no se pusieron a analizarla, revisarla, verificarla, constatarla, conocerla. Y resulta que ahora, para tú de poder demandar a un patrón por un supuesto despido injustificado, lo primero es que tienes que agotar una etapa de conciliación prejudicial. ¿Obligatoria? Es obligatoria, porque además dice la ley que tienes que agotarla para efecto de que esta autoridad pueda determinar si existe o no la posibilidad de que tú continúes con tu procedimiento judicial laboral, que ya es en juzgados laborales. Es decir, en la etapa conciliatoria pueden llegar a un convenio que se eleva a categoría de laudo y se archiva el expediente porque se pusieron en convenio ambas partes, la parte patronal y la parte trabajadora.
Pero puede ser que no lleguen a un convenio y entonces la autoridad conciliatoria les expida una constancia de no conciliación. ¿Y esto quién lo hace? ¿Un conciliador o el juez? Es un centro de conciliación laboral. Ajá. En este centro de conciliación laboral, por ejemplo, aquí en Querétaro, que está aquí en Bernardo Quintana, existen, si no mal recuerdo, 13 o 12 salas y en cada una de ellas se desahogan las conciliaciones que sean necesarias para efecto de tratar de avenir a las partes. Ajá, sí. Si se logra el avenimiento y llegan a un convenio, pues se termina el conflicto laboral. Sí. Si no llegan a convenirse y el trabajador considera que debe seguir con su procedimiento, entonces le van a extender una constancia de no conciliación que va a ser la prueba para que el trabajador pueda demandar y es un documento necesario para que inicie su procedimiento judicial. ¿Eso está especificado en la ley? Sí, en la reforma de la ley laboral del trabajo. Perfecto. Habrá que, como tú dices, habrá que leerla porque a mí me quedan todavía algunas dudas. En el caso, por ejemplo, en materia civil o otras materias que no tenemos ley de medios alternos de conciliación de controversias y nos regimos solamente por la ley de medios alternos en justicia penal o en materia penal. Acá es obligatorio el llegar a la conciliación, pero no es obligatorio el resolverlo en la conciliación. Sí, claro. Hay que reconocerlo. Tu servidor casi diario va al centro de conciliación laboral y los conciliadores son muy aptos, han estado capacitándose en el sentido de tratar de avenir a las partes y llegar a un arreglo. Yo no sé cuál sea el porcentaje, pero muy alto debe ser el porcentaje de conciliación. Bueno, ¿te parece? Tenemos temas pendientes. Sí. ¿Podemos agotarlos en el siguiente programa? Con mucho gusto, claro que sí. Ya está comprometido el maestro David para venir el próximo lunes. Y antes de retirarnos, el maestro Omar quiere hacerles una invitación. Sí, bueno, gracias. Claro, en los minutitos que nos quedan. Estamos a punto de arrancar a finales de septiembre, ahora les doy la fecha exacta, un curso a través del área de educación continua de la universidad, a quien por cierto agradezco mucho el apoyo para impulsar el curso del cual les voy a hablar. Lo vamos a tener a partir de la última semana de septiembre. Perdón que me agarraste en curva, Margarita, con la fecha, pero ahora les doy la fecha exacta. Pero lo bueno es que todavía tenemos tiempo para dar los datos. El 23 de septiembre estaremos arrancando un curso sobre elementos básicos para atender el problema de la desaparición de personas. Es un curso que lo vamos a hacer modular durante 5 fines de semana continuos, arrancando este día de septiembre y terminando en octubre. Estamos invitando a especialistas en distintos temas ya muy específicos sobre esta grave crisis humanitaria que tenemos en México de la desaparición de personas. Vamos a tener también la oportunidad de abrir varios espacios para familiares de personas desaparecidas que nos acompañen en el curso. Evidentemente el curso está dirigido también a académicos interesados en el tema, desde cuestiones de acompañamiento psicoemocional hasta cuestiones muy técnicas en materia forense. Estaremos trabajando estas temáticas sobre el protocolo homologado, sobre los derechos humanos. El programa justo entre hoy y mañana lo vamos a empezar a difundir a través de las redes de la universidad para que estén al pendiente. Entonces, pues bueno, la invitación para que nos acompañen en este curso que tendrá además las dos modalidades. Podrá ser presencial, pero también podrá ser desde la comodidad de su casa, a través de Zoom. Muy bien, pues muchas gracias, Omar. Al contrario. Si alguien quiere saber los datos del maestro David, dónde encontrarlo, su número de teléfono, márquenos y Laurita nos va a hacer favor de darles sus datos del maestro David. Gracias, maestro. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Omar. Buen inicio de semana, gracias, Hasta Margarita, la próxima, gracias, buen David. día. Gracias. Gracias al equipo de producción, gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad.
sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.